Me llamo María, tengo 55 años y hasta hoy creía conocer a mi familia. Era el día de mi cumpleaños, o al menos eso intenté recordar al ver la mesa decorada con un pastel mordido y una vela rota. La escena estaba diseñada para desentonar con cualquier celebración, un reflejo nítido del desprecio que me rodeaba. La risa burlona de mi nuera, Lucía, resonaba en mis oídos, una melodía macabra que chocaba con mi corazón. Diego, mi hijo, en su mundo de egocentrismo, no veía más allá de su propia satisfacción. «¡Feliz cumpleaños, mamá!», dijo Diego con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Su voz sonaba vacía, como un eco lejano. Fue un recordatorio de que estaba sola, incluso rodeada de aquellos a quienes había dedicado mi vida. Mientras trataba de ensayar una sonrisa, sentí el frío del desprecio aferrarse a mi pecho, como si cada rayo de luz que solía ofrecerme hubiera sido apagado. Mi mente viajó hacia tiempos pasados, donde las risas de un niño pequeño resonaban en los pasillos de nuestra casa. La imagen de Diego corriendo hacia mí con un dibujo en las manos era un tesoro en mi memoria. Pero aquel niño había crecido, y con él se había extinguido cualquier rastro de gratitud. Con cada año que pasaba, más se distanciaba de la generosidad que le había entregado. Pensé en cómo dejé mi carrera por él, cómo mis sueños se convirtieron en cenizas para asegurar su futuro. Nadie lo recordaba, nadie quería recordarlo. La tarde avanzó con lentitud, cada segundo se sentía como una eternidad. Observé a Lucía mientras coqueteaba con Diego, sus ojos brillantes de ambición. Sabía que su sonrisa era solo una máscara, un disfraz de bondad que ocultaba su codicia. Mirarla reír de esa manera, sabiendo que su objetivo era usar a mi hijo como un peldaño hacia sus metas, me desgarraba por dentro. Me sentí como una sombra, observando cómo se desvanecían mis esfuerzos frente a sus planes manipuladores. Me sirvieron una porción del pastel, pero el primer bocado se atascó en mi garganta. No había azúcar que pudiera endulzar el amargo sabor de la ingratitud. Creyeron que su ingratitud me había despojado de todo, pero el verdadero tesoro siempre estuvo guardado para mí. Esa frase se repetía en mi mente, un mantra que me aferraba a la esperanza de que aún había algo más. Con un esfuerzo me excusé por un momento, buscando refugio en el cuarto de servicio. Allí, el ambiente estaba impregnado del olor a polvo y soledad. Mis manos temblorosas acariciaron la superficie fría del espacio descuidado, que solía ser un lugar de almacenamiento, pero en ese instante se transformaba en mi fortaleza. La soledad me envolvía, pero dentro de ella empezó a surgir una llama de determinación. Sabía que no podía seguir siendo la víctima de sus desprecios. Si había algo que podía preservar, era mi dignidad. Mientras el eco de la celebración se desvanecía, sentí como el frío del cuarto se instalaba en mi pecho, pero también había un nuevo calor brotando desde adentro. Esta humillación no sería el final. Encontraría una manera de transformar este dolor en fortaleza, y algún día regresaría para recuperar lo que creía perdido. Me prometí que este año, aunque comenzara de manera sombría, terminaría en un lugar de luz. Al día siguiente de mi humillación, el eco del desprecio aún resonaba en mis pensamientos, un recordatorio doloroso de la realidad a la que me enfrentaba. Al despertar, me encontraba atrapada en un rincón de mi mente, donde los pensamientos se entrelazaban y me sumergían en la nostalgia. El frío de mi cuarto de servicio me rodeaba, convirtiéndolo en un espacio de desesperanza, un refugio no deseado donde el aire era denso y pesado. Mirando a través de la ventana, los primeros rayos del sol intentaban colarse por el cristal polvoriento, iluminando partes del caos que habitaba. Los recuerdos, como sombras danzantes, comenzaban a cobrarse vida en mi mente. Pensé en Diego, mi hijo, cómo había crecido tan rápido.
Un día él estaba corriendo, jugando en el patio trasero, y al siguiente era un joven altivo, alejado de la madre que se sacrificó tanto por él. ¿Dónde se había ido nuestro vínculo? ¿Qué había pasado con el chico tierno que conocía? Mientras mis pensamientos vagaban, podía casi oír las risas infantiles de entonces, la mezcla de alegría y simplicidad que llenaba nuestro hogar. Recuerdo cuando lo llevaba al parque, su pequeño cuerpo corriendo hacia mí con un dibujo en las manos, sus ojos brillantes por la emoción de mostrarme sus creaciones. En ese instante, todo el sacrificio valía la pena. Cada desvelo, cada renuncia, se borraba con la pureza de su sonrisa. Pero esos días eran ecos lejanos ahora, desvanecidos por la cruel realidad que enfrentaba. Esa tarde, mientras preparaba la comida, el aroma de las especias despertó en mí el deseo de recuperar esas memorias. En esos momentos, la cocina había sido un lugar lleno de vida y risas. En contraste, hoy me perdía en una atmósfera sombría marcada por el resentimiento. La cena familiar, que solía ser un festín de amor y unión, se había convertido en una cereza amarga en una tarta de tristeza. Recorría la casa con pasos lentos, reviviendo cada detalle. Había un lugar tachado por la distancia, el comedor, donde Diego y yo solíamos jugar, donde las risas reverberaban en las paredes. Ya no eran ecos de alegría, eran recordatorios de lo que había perdido. Recuerdos de cumpleaños pasados, cuando celebrábamos juntos, compartíamos buenos momentos entre abrazos y risas, pero aquellos estaban ahogados por el peso de la ingratitud de Diego y el veneno que Lucía había inyectado en su corazón. Pasaron los días y el silencio se convirtió en mi compañero. Me encontraba buscando respuestas en la soledad de mi cuarto de servicio, donde el ambiente se impregnaba de un aire viejo y olvidado. Sentí que mis propias esperanzas se marchitaban, como las plantas de mi jardín que yacían marchitas, descuidadas por mi propio estado emocional. Pero, aún en la tristeza, una pequeña llama comenzó a encenderse. Esa noche en particular, mientras soñaba con días mejores, recordé el sacrificio que había hecho al dejar mi carrera para criar a Diego. Cuando tomé esa decisión, creía que era el camino correcto, que sería un sacrificio que valdría la pena. Pero el costo me pesaba, y las dudas comenzaron a inundar cada rincón de mi mente. Los recuerdos de mis años de lucha se volvían sombras que me asediaban, preguntándome si verdaderamente valía la pena renunciar a mis sueños. En aquellos momentos de reflexión, me senté en el suelo del cuarto de servicio, rodeada de cajas llenas de objetos olvidados. Mis manos, temblorosas y cansadas, empezaron a abrir una de las cajas. Dentro descubrí viejos recuerdos, cartas, fotografías y obsequios que guardaba con tanto cariño. La calidez de esos momentos era un candil que iluminaba la oscuridad en la que estaba atrapada. El aroma de la cena que preparaba antes me llegó de nuevo, uniéndose con el viento suave que soplaba a través de la ventana. Me hizo recordar una cena especial en la que, entre risas y platillos llenos de amor, mi esposo me abrazó y me dijo: «Tú eres la columna de nuestra familia, María. Todo lo que hacemos es por ti». Ese elogio, antaño acumulado, ahora sonaba como un susurro lejano, un eco de la validación que anhelaba. Con cada caja que abría, emergieron dilemas y emociones reprimidas. Las fotografías mostraban a Diego pequeño rodeado de sus juguetes, y las imágenes de las celebraciones familiares desplegaban la aparente felicidad que en realidad ocultaba un vacío. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero también surgió una resolución. No podía dejar que el dolor y la ingratitud dominaran mi vida y mis recuerdos. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde la ventana, una epifanía se apoderó de mí. Comprendí que,
Aunque la ingratitud y el desprecio me rodeaban, aún tenía el poder de cambiar mi historia. Acepté que no podía cambiar el pasado ni forzar a Diego a recordar lo que había hecho por él, pero tenía el control de mi futuro. No sería prisionera de ese exilio emocional. Tomé una decisión firme. Me enfrentaré a la realidad y empezaré a buscar lo que realmente me pertenecía. Haré del dolor un catalizador para mi liberación. Quizás la vida me había arrebatado la felicidad, pero aún poseía la fortaleza para reconstruirlo todo. Una llama comenzó a arder en mi interior, y su luz dejó de ser un mero destello de esperanza. Ahora se convertía en un faro que iluminaba el camino hacia mi autodescubrimiento. Así, mientras colocaba en su lugar las memorias físicas que había descubierto, reafirmé mi intención de buscar mi verdadero legado, la esencia de quien realmente era. No me quedaría atrapada en la sombra de la ingratitud. Sabía que el camino sería incierto, pero en mi corazón la certeza me guiaba. Había algo esperando por mí, algo que haría las paces con la traición que había sufrido. Un nuevo día amanecía en mi vida, lleno de la promesa de la transformación que había comenzado a gestarse en mi interior. La determinación se había afianzado y con cada hora que pasaba, me sentía más lista para afrontar mi realidad. Aquella noche, bajo el cielo estrellado, había hecho una promesa silenciosa a mí misma. No me dejaría vencer, y la búsqueda de mi propio valor comenzaría pronto. Di un vistazo más a la caja que había encontrado en el cuarto de servicio. Sabía que allí había algo más, que quizás entre las cartas y fotos se ocultaba una respuesta a mi situación actual. Al reexaminar el contenido, un pequeño objeto llamó mi atención. Era un viejo llavero con una forma peculiar, como un emblema de un tiempo olvidado. Mi corazón se detuvo un momento al verlo. Era un llavero que pertenecía a mi difunto esposo, cuya memoria me retumbaba con cada susurro. En su interior, mi mente comenzó a divagar en la posibilidad de que este objeto tuviese algún tipo de significado más profundo, una conexión con algún aspecto de nuestra vida que había olvidado. Sin perder un momento, decidí investigar su origen. Con el llavero en la mano, recordé las historias que solía contarme mi esposo sobre su familia y aquel legado que siempre tenía presente. Según él, había un antiguo secreto familiar, algo que se ocultaba a plena vista, un patrimonio que podría ser la salvación de nuestra familia. Su voz resonaba en mi mente. La fortuna más grande no se mide en dinero, sino en coraje y en la verdad que preservamos, solía decir. Cada vez que lo hacía, yo asumía que hablaba de principios, pero ahora, al sostener aquel llavero, sentí que podía haber mucho más de lo que imaginaba. Los días siguientes pasaron llenos de una euforia renovada, así como de una sensación de ansiedad. Comencé a recordar viejas conversaciones con mi esposo, su comportamiento al hablar de su pasado. En momentos de confianza, me había mencionado que había algo en su familia que podría ser importante. Sin embargo, nunca obtuve más detalles. Parecía un tema delicado del que no quería hablar. Movida por una mezcla de curiosidad y la necesidad de respuestas, decidí indagar en los archivos familiares que guardaba en casa. Hice una lista de las cosas que necesitaba explorar: documentos, registros, incluso hablar con algunos familiares que pudieran tener conocimiento sobre la historia de su familia. Resultaba relevante entender hasta qué punto ese llavero podría ser la llave que abriese una puerta cerrada durante años. Comencé mi investigación en el viejo escritorio que había pertenecido a mi esposo. Al abrir el cajón, el olor a papel viejo y tinta se mezclaba con el aire denso del cuarto. Revisé meticulosamente cada documento, cada nota, buscando señales que me guiaran hacia el pasado oculto que aún pesaba sobre mí.
En ese proceso encontré documentos que evidenciaban la existencia de un pequeño terreno familiar en un área alejada, un lugar en el que jamás habíamos estado ni que había sido mencionado en ningún momento. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza al descubrir que ese terreno había sido legado por su abuelo, un hombre que había trabajado arduamente y había logrado reunir una fortuna, aunque su existencia había caído en el olvido. Fue entonces cuando decidí que debía visitar este lugar y descubrir qué secretos guardaba, qué conexiones podrían existir con mi vida actual. Sin embargo, antes de aventurarme en esa búsqueda, consideré la necesidad de informar a Diego sobre mis hallazgos. Podía sentir la brecha entre nosotros, una distancia que había crecido con el tiempo, pero sabía que este nuevo descubrimiento podía ser el puente para reconectar. Sin embargo, también sabía que Lucía podría tratar de menospreciar lo que había encontrado, desviar la conversación a cualquier tema que le favoreciera. No me confiaría en ella, al menos no todavía. Debía ser estratégica en mi approach. Pasaron los días llenos de nerviosismo, y una tarde decidí sentar a Diego en la mesa del comedor, un lugar que había sido emblemático para nosotros. La luz del sol se filtraba a través de la ventana y caía suavemente sobre la madera, y ese calor era algo que anhelaba que él sintiera también. Mi mano temblaba al sostener el llavero mientras lo miraba a los ojos. Diego, hay algo que necesito mostrarte, algo que encontré que puede cambiar nuestra vida. Mi voz resonó en la habitación, mientras su mirada se centraba en mis manos. Él parecía escéptico, pero había un destello de curiosidad en sus ojos. ¿Qué es, mamá?, preguntó con una ligera fricción de duda en su voz. Con el llavero en la mano, empecé a relatarle la historia de su abuelo y la propiedad que había encontrado. Mientras hablaba, vi cómo su expresión se fue transformando. La incredulidad fue reemplazada poco a poco por un destello de interés. Este lugar, Diego, podría contener cosas que ni tú ni yo sabemos. Tal vez lo que he encontrado puede ser la clave para recuperar lo que hemos perdido. Después de unos momentos de silencio, él suspiró, su mente girando en torno a las implicaciones de mis palabras. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Su mirada, ahora un poco más cercana, reflejaba un conflicto interno. En mi corazón sentí un chispazo de esperanza. Estábamos conectando. Debemos investigarlo juntos, pero sin que Lucía se entere. La tensión en mi voz era palpable. Diego asintió, aunque su rostro estaba nublado por el miedo a la reacción de su esposa. Me encantaría pensar que con el tiempo, él empezaría a reconocer su propia lealtad a su familia, su conexión no solo conmigo, sino con las generaciones que vinieron antes que nosotros. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de nervios y emoción. Luchaba contra la ansiedad de abordar esta búsqueda, especialmente porque sabía que cada paso que daba también significaría recuperar algo perdido. Temía que el descubrimiento que había encontrado fuera despojado de su significado por el egocentrismo de Lucía, pero al mismo tiempo, la idea de aferrarnos a este nuevo propósito me mantenía en pie. Finalmente decidí que debía hacer una visita al terreno que había encontrado. Con el llavero en el bolsillo, me dirigí hacia ese lugar anhelado, dejando que mis memorias y sueños me llevaran. Al salir, una brisa fresca golpeó mi rostro. La sensación de libertad comenzaba a fluir en mí. Ese terreno, cubierto de maleza y polvo, representaba más que solo un legado. Era un símbolo de resistencia. Mientras me acercaba a lo que había sido olvidado, una mezcla de determinación y nostalgia me envolvió. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría el destino de mi hogar, sino que tal vez, solo tal vez, podría ayudar a reconectarme con Diego de una manera que nunca pensé posible. Al cruzar la entrada, el llavero brilló bajo la luz del sol
y su luz era el reflejo de las posibilidades que se abrían ante mí. Estaba lista para descubrir no solo el legado de mi esposo, sino también reclamar mi lugar en la historia de nuestra familia. La brisa fresca de la mañana acariciaba mi rostro mientras me adentraba en el terreno que había pertenecido a la familia de mi esposo. La vegetación densa parecía un recordatorio de lo que había pasado, de lo que había sido olvidado y descuidado. A cada paso que daba, sentía que el eco de las risas y las conversaciones familiares aún resonaban entre los árboles. Eran ecos de un pasado que anhelaba volver a construir. Comencé a explorar el área, con la esperanza de que el llavero guardara alguna pista sobre ese legado oculto. Desde el primer vistazo, la propiedad parecía tener un aura de desolación, como si su esencia estuviera atrapada entre la maleza y las sombras. Mientras caminaba, mi mente viajaba a recuerdos de una familia unida, pero al mismo tiempo, una sombra de tristeza envolvía esos pensamientos. Creyeron que su ingratitud me había despojado de todo, pero el verdadero tesoro siempre estuvo guardado para mí. Resonaba en mi mente como un mantra, empujándome a seguir adelante. La casa que se vislumbraba entre la vegetación estaba semioculta y en ruinas. Sus paredes, alguna vez vibrantes, ahora estaban cubiertas de hiedra y desgastadas por el tiempo. Al acercarme, impresiones del pasado comenzaron a flotar en mi memoria, como las carcajadas de Diego corriendo por el jardín que alguna vez había sido hermoso. ¿Cuántas historias y secretos guardaría ese lugar? Utilicé el llavero para abrir la puerta principal, aunque estaba descompuesta. Hice palanca con una piedra, y al final la puerta cedió, chocando contra el suelo con un eco profundo. Entrar fue como cruzar el umbral hacia un mundo olvidado. Polvo y telarañas llenaban el aire, y el ambiente estaba impregnado de una sensación de añoranza. Cuánto deseaba que pudiera hablar, que pudiera contarme las historias que atesoraba entre sus muros. La luz se filtraba por las grietas de las ventanas, iluminando objetos cubiertos de polvo. Comencé a examinar cada rincón. Mis dedos rozaban las superficies mientras visualizaba cómo su abuelo podría haber vivido aquí. Encontré muebles viejos, fotografías de una época olvidada y, lo más intrigante, una estantería repleta de libros empastados en cuero que parecían tener más de un siglo. Llenos de historias, quizás también guardaban secretos. Mientras revisaba los libros, uno en particular me llamó la atención. Era más pequeño que los otros, y el lomo estaba desgastado, como si lo hubieran leído repetidamente. Al abrirlo, me encontré con un diario. El corazón me dio un salto. Con cuidado empecé a leer las páginas amarillentas y a medida que lo hacía, la historia de la familia de mi esposo comenzó a revelarse. El diario pertenecía a su abuelo y las palabras estaban llenas de visiones y sueños. Escribía sobre cómo había trabajado para levantar su patrimonio, tiempos de lucha y sacrificio, pero también sobre los valores de la familia. La unión y el amor eran sus pilares. Era un recordatorio poderoso de que las verdaderas riquezas no están en las posesiones, sino en el legado emocional que se deja a las futuras generaciones. Una mención especial captó mi atención. Se refería a un legado material que había sido dejado a su familia, un secreto que debía preservarse para el que supiera valorar lo que realmente es valioso. Mis pensamientos giraron rápidamente, comprendiendo que tal vez ese legado esperaba ser reclamado por mí. Este descubrimiento era un claro indicio de que había vida más allá de la humillación y el desprecio. Con el diario en mano, me dirigí a un viejo baúl en una esquina de la habitación. Había un misterio que debía desentrañar. Equipé la llave antigua que llevaba conmigo. Era el momento de actuar. Al abrir el baúl, una bruma de polvo se levantó, revelando un contenido magnífico.
documentos, cartas y pequeños objetos que, al parecer, tenían un gran significado. Mientras revisaba, encontré una serie de documentos que describían la propiedad y algunas inversiones, junto con un plano que indicaba la ubicación de más terrenos en la región. La sensación de entusiasmo y esperanza me invadía. Podría ser el conducto ideal para reivindicar mi lugar en la historia. Estos documentos eran el mapa hacia lo que había sido despojado de mí y de Diego. Por un momento, dejé de lado la emoción y reflexioné sobre el riesgo que estaba corriendo. Sabía que debía mantener en secreto mi investigación. Lucía siempre había estado atenta a cada movimiento mío, como un lobo acechando a su presa. La forma en que había tratado de desacreditarme no podría ser subestimada, así que decidí que debía ser cautelosa, planeando cada paso con precisión. Al regresar a casa, volví a la realidad y a los confines de mi cuarto. Cerrar la puerta fue como poner una traba a mi nuevo secreto. Sabía que debía ser estratégica y para eso necesitaba un plan sólido. Primero, debía recuperar la confianza y la lealtad de Diego. Eso era fundamental si quería que él se uniera a esta búsqueda. No podía permitirme que Lucía interfiriera. Además, su actitud podría volverse aún más hostil si se enteraba de mis hallazgos. Durante días, analicé los documentos, planeando mis movimientos con cuidado. De vez en cuando observaba a Diego buscando esos momentos en que podría compartir mi descubrimiento sin ser interrumpida. Esperaba que ese día llegara pronto. Llené mi mente de posibilidades e ideas, reintegrando la esperanza en mi vida mientras las palabras de su abuelo resonaban en mi mente. Un legado tan robusto no podía ser ignorado. Si él había luchado por su familia, no podía ser menos. Para mantenerme concentrada, empecé a organizar una pequeña estrategia. Cada elemento del diario que leía se mezclaba en mi mente, permitiéndome visualizar cómo podría presentar todo esto a Diego como una oportunidad brillante, una ventana abierta hacia un futuro que lo uniría a su historia familiar de una forma que nunca había considerado. Al mismo tiempo, comencé a escribir una lista de cosas por hacer. Primero, debería crear un espacio donde Diego y yo pudiéramos discutir sin temor a ser interrumpidos. Segundo, tendría que recopilar toda la documentación que había encontrado y preparar una presentación que destacara lo que había descubierto. No quería solamente sorprender a Diego, quería que él sintiera el peso y la responsabilidad de lo que estábamos a punto de emprender. Antes de reunirme con Diego, le envié un mensaje pidiendo que tuviéramos una conversación importante. Observé su reacción desde lejos y agradecí que su rostro mostrara un destello de interés. Cuando acordamos un encuentro, la emoción se deslizó dentro de mí, aunque un hilo de inquietud me atravesaba. La conversación que seguiría podría determinar el futuro que tanto anhelaba. Finalmente, tras días de preparación y reflexión, llegó el momento de revelarles mis descubrimientos. El corazón me latía con fuerza, sintiendo que todo el peso del legado familiar estaba sobre mis hombros. Iba a abrirle los ojos a Diego sobre un mundo que había sido ocultado por demasiado tiempo. Estaba decidida a alfombrar el camino hacia la justicia que ambos merecíamos. El fuego de mi determinación brillaba intensamente y estaba lista para compartirlo. El camino de la investigación silenciosa había llegado a su fin, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. Las palabras de su abuelo aún resonaban en mi alma, instándome a ser valiente y a no desistir. La batalla por recuperar nuestro legado no solo era mía, era de Diego también, y juntos podríamos reclamar lo que era justo. El aire en la habitación era denso con la anticipación, y el murmullo de mis pensamientos llenaba cada rincón. Había esperado este momento con una mezcla de ansiedad y esperanza, y ahora que finalmente estaba aquí, el peso de lo que estaba a punto de hacer me aplastaba un poco, pero
estaba decidida. Me senté en la mesa del comedor, donde había compartido tantas comidas con mi familia, y esperé a que Diego llegara. Quería que este lugar, que había visto tantas emociones, se convirtiera en el punto de inflexión de nuestra historia. Cuando Diego cruzó la puerta, su rostro mostraba una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Qué es tan importante, mamá?, me preguntó mientras se sentaba frente a mí. La vista de su expresión, donde se entrelazaban la preocupación y la expectativa, me confirmó que, a pesar de la distancia que había crecido entre nosotros, algo en él aún procuraba entender mi perspectiva. Tomé una respiración profunda, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. Diego, hoy quiero hablarte de algo que he descubierto sobre nuestra familia, algo que puede cambiar cómo vemos nuestro pasado y, posiblemente, nuestro futuro. Mis palabras parecían flotarle en el aire, y vi cómo la curiosidad empezó a iluminar sus ojos. Desplegué sobre la mesa el diario y los documentos que había encontrado en el baúl. A medida que empecé a hablar, mi voz se volvió un poco más firme con cada palabra. Este diario pertenezca a tu abuelo. Aquí se encuentran las historias de su vida, de su lucha para construir un legado para su familia. Habla de un patrimonio, de un secreto que nunca fue revelado. Diego se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. ¿Qué tipo de patrimonio? ¿De qué se trata? Su interés había superado la inicial inseguridad, y su atención estaba completamente centrada en mí. Un terreno, Diego, un lugar que, según este diario, se ha mantenido en secreto. Hay documentos que indican su existencia y que hay más propiedades que han sido heredadas, pero que nunca se han reclamado. Yo creo que hay algo valioso esperando ser descubierto. Los ojos de Diego se abrieron con asombro y vi el destello de esperanza que había estado esperando en su mirada. Eso podría ser, comenzó a decir, pero lo interrumpí suavemente. Sí, podría ser nuestra oportunidad para recuperar lo que es nuestro, para crear una nueva historia para nuestra familia. Pero tengo que advertirte, Diego, Lucía no va a aceptar esto fácilmente. Ella ha utilizado nuestra situación como su ventaja, y es probable que intente interponerse en nuestro camino. La sombra de la preocupación volvió a cruzar su rostro, y su mente comenzó a trabajar. ¿Qué piensas hacer?, preguntó al fin. Su tono estaba ansioso, pero al mismo tiempo se sentía un aire de determinación. Sabía que este era el momento que había estado esperando para solidificar su lealtad en este camino incierto. Primero, debemos asegurarnos de que todo esté documentado y respaldado. Necesitamos apoyarnos en un abogado para que nos guíe. Ya he encontrado algunos contactos relevantes que podrían ayudarnos a investigar más sobre la propiedad y cómo reclamarla. Además, pienso que es importante realizar una reunión con el notario para revisar las escrituras antiguas. Diego asintió lentamente, procesando cada detalle. Eso suena bien, pero ¿y si ella se entera? Si Lucía se anticipa, podría intentar hacer algo para deshacerse de nosotros por completo. Su preocupación era válida, y sentí el nudo de tensión en mi estómago al pensar en las posibilidades. Es precisamente por eso que debemos actuar con cautela. No podemos dejar que lo que hemos descubierto llegue a oídos de Lucía antes de que estemos completamente preparadas. La discreción será nuestra mejor aliada. Mis palabras eran una promesa que nos unía en este esfuerzo, y vi cómo su interés se transformaba lentamente en compromiso. Entonces, ¿qué es lo siguiente?, preguntó Diego, su voz ahora llena de determinación. Las ruinas de nuestra antigua vida se desvanecían lentamente, y ante nosotros se abría un camino sin explorar. Su apoyo era un faro de esperanza. Si estás listo, el primer paso será visitar al abogado que he mencionado. Quiero que estés conmigo en esto, que tomemos decisiones juntos. Después, revisaremos en detalle los documentos que he encontrado y haremos una lista de lo que necesitaremos para presentar nuestro caso. Diego sonrió levemente.
y por un instante sentí que la conexión entre nosotros se reafirmaba. El dolor del pasado se diluía, reemplazado por la promesa de una colaboración renovada. «Estoy contigo, mamá», dijo. Su voz, cariñosa, resonó en mis oídos, y su apoyo se convirtió en la gasolina que alimentaba el fuego de mi determinación. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad y planificación. A medida que trabajábamos juntos, creamos un plan de acción meticuloso. Reunimos toda la documentación que había recolectado y organizamos todo en una carpeta que llevamos junto a nosotros. La tensión en el aire era palpable cada vez que hablábamos del futuro y los posibles riesgos, pero estábamos comprometidos con nuestra misión y la esperanza comenzaba a florecer en nuestras vidas. Finalmente llegó el día de nuestra reunión con el abogado. Al entrar a su oficina, mi corazón palpitaba con fuerza. Las paredes de ese espacio estaban adornadas con diplomas y reconocimientos, un recordatorio del poder que podrían tener sus conocimientos en nuestro proceso. Nos sentamos frente a él y, mientras Diego y yo compartíamos nuestra historia, vi cómo la admiración comenzó a crecer en su expresión. Al escuchar sobre el legado familiar y los documentos, el abogado frunció el ceño. Puedo ayudarles a clasificar toda esta información y asegurar que tengan las herramientas necesarias para avanzar. Pero lo que deben entender es que los litigios por herencias pueden volverse complicados, especialmente si hay algo que alguien desea ocultar. Sus palabras resonaron en el fondo de mi mente, pero sabía que no podía permitir que el miedo nos detuviese. «Estamos dispuestos a enfrentarlo», respondí con firmeza. Diego me miró de reojo y la comprensión pasó entre nosotros como un hilo conductor. No dejaremos que Lucía nos arrebate lo que es nuestro. El abogado nos explicó los pasos a seguir, pero también nos aconsejó que permaneciéramos en la sombra hasta que tuviéramos una estrategia sólida. Nos unimos, haciendo promesas silenciosas de que esta vez no seríamos ignorados ni despojados de nuestra herencia. La lucha por nuestro legado había comenzado, y cada pequeño paso que dábamos era un paso hacia la reivindicación. Salí de la reunión con una sensación de empoderamiento. La justicia no solo era un concepto leal, era algo que ahora tenía en mis manos. Nunca había estado tan segura de que las decisiones que estaba tomando marcarían las bases para el futuro que Diego y yo merecíamos. Juntos nos enfrentaríamos a la adversidad. Juntos reclamaríamos nuestra historia. Los días se convirtieron en semanas y la tensa calma que habíamos cultivado se sentía como una cuerda primavera a punto de estallar. Diego y yo habíamos estado trabajando meticulosamente junto al abogado, asegurándonos de que cada documento estuviera en su lugar, cada declaración respaldada. Pero la sombra de Lucía, siempre al acecho, se sentía más palpable a medida que nos acercábamos a la verdad. Recorría mi hogar con constantes pensamientos de lo que estaba en juego y lo que podría perder. Cada rincón parecía vibrar con ecos de días mejores. La imagen de mi difunto esposo me guiaba, y un fuego silencioso ardía dentro de mí. Durante tanto tiempo, había sido vista como la carga, la viuda en el camino de la verdadera vida de su familia. Ellos creyeron que podían despojarme de todo, repetía en mi mente, pero estoy a punto de demostrarles lo contrario. Un día, mientras Diego y yo revisábamos los documentos en mi cocina, sonó el timbre. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía quién era, incluso antes de abrir la puerta. Esa risa arrogante que solía oír de mi nuera siempre anunciaba su presencia. Al abrir, ahí estaba Lucía con esa sonrisa falsa que nunca me había podido engañar. «Hola, querida suegra», dijo con un tono que pretendía ser amable. «He notado que has estado un poco
ocupada últimamente. La venenosidad en su voz era inconfundible y el nudo en mi garganta creció. La tensión era palpable. No es nada que te preocupe, Lucía, respondí, intentando mantener la calma. Tenía que ser cautelosa. Una chispa podría encender el fuego del conflicto. Sabía que Lucía no vendría a rendirse sin antes asegurarse de que todo estaba bajo su control. Ella entró, mirando a su alrededor con ojos de lince, como si cada objeto en mi casa pudiera ser la clave de algún secreto. Oh, me gustaría que Diego estuviera aquí. Sabía que estamos planeando una reunión familiar pronto. Me encantaría que asistieras. La forma en que enfatizaba la palabra familiar era una clara advertencia de que había algo más detrás de su invitación. Lo tendré en cuenta, dije, manteniendo mi tono sereno. Pero dentro de mí sentía que la ansiedad crecía. Era obvio que la notoria vulnerabilidad que habíamos dejado entrever había comenzado a hacerlo evidente para ella. Si me disculpas, tengo cosas que hacer. Por supuesto, replicó, su sonrisa se desvaneció un poco. A veces me preocupa que no estés cuidando bien tu salud. El estrés puede ser un factor importante. La amenaza impregnaba sus palabras y el nudo en mi estómago se apretó. Un susurro de determinación brotó en mí. Estoy bien, solo estoy enfocada en lo que es realmente importante. La mirada de Lucía se oscureció ligeramente. Sabía que había tocado un punto sensible. Cuando finalmente se marchó, el alivio me invadió, acompañado de un torrente de ideas sobre cómo enfrentar lo que se venía. Al día siguiente, tendríamos la reunión con el abogado para discutir el siguiente paso, y sabía que debía prepararme para cualquier eventualidad. No me bastaba con ser competente, necesitaba ser astuta y estratégica. Esa noche, mientras Diego dormía, escribí una carta detallada sobre lo que había aprendido en nuestra investigación. Era mi forma de asegurarme de que nunca lo olvidara, incluso si yo llegara a ser incapaz de comunicarlo. Sabía que si Lucía se presentaba en el camino, podía intentar manipular a Diego una vez más. Las horas previas a la reunión no eran sobre el miedo a lo desconocido, sino una manifestación de las emociones que habían estado acumulándose en mí. Por fin, cuando llegamos al despacho del abogado, lo encontré esperándonos con una expresión que comunicaba tanto aprobación como advertencia. Es esencial que mantengamos nuestras cartas cerca del pecho, comenzó, y ambos asentimos con la cabeza. Sabíamos que lo que estábamos a punto de dar a conocer sería un revuelo en el panorama de la familia. Lucía ha estado indagando, y es probable que actúe en consecuencia. Deberíamos estar preparados para su respuesta. Mi corazón latió con fuerza. Su advertencia era contundente. Tardé en procesar lo que queríamos decir. Si Lucía estaba realmente al tanto de nuestros movimientos, no dudaría en intentar desacreditarnos de cualquier modo. Si su intención es desacreditarme, debo dejar en claro que no voy a ser ignorada, afirmé, sintiendo cómo la fuerza comenzaba a fluir en mí. No era solo un asunto de orgullo, era sobre la dignidad y el legado familiar que tanto había luchado por conservar. Esa tarde, Diego y yo decidimos no dejar nada a la improvisación. Esbozamos un plan, reunir los documentos necesarios y presentar nuestro caso, pero, sobre todo, decidimos que era hora de confrontar a Lucía. La reunión familiar se celebró una semana después, y era el momento de actuar. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido que me hiciera sentir fuerte. Al llegar al lugar de encuentro, vi a los miembros de la familia congregándose. Lucía ya estaba allí, con ese brillo arrogante en sus ojos. Con un nudo en la garganta, tomé una respiración profunda y, con Diego a mi lado, me dirigí hacia la reunión. La tensión era palpable. En el momento en que Lucía habló, la sala pareció eclipsarse bajo su sombra. Espero que todos estén listos para discutir el futuro de nuestra familia, comenzó,
y las palabras sonaron como un desafío. Fue entonces cuando decidí que era el momento. Levanté la voz, haciendo que todos se callaran. Antes de continuar, hay algo que debemos discutir, dije, sintiendo cómo el coraje me envolvía. La mirada de Lucía se intensificó y su rostro palideció por un instante. Nuestro legado familiar no ha sido lo que todos creemos. Hay documentos y propiedades que han sido ocultadas y es tiempo de revelarlas, afirmé, sintiendo el eco de mis palabras resonar en las paredes. La confusión sobre los rostros de los presentes era palpable. La caída de Lucía y su pretensión comenzó en ese instante. Había traído la tormenta y la familia, al ver su reacción, supo que el tiempo de las mentiras había terminado. La verdad emergía de entre las sombras y estaba lista para ejecutar el plan que había trazado. Los murmullos de incrédulos se mezclaron con la hostilidad en la mirada de Lucía, y a través de su sonrisa tensa, me di cuenta de que había conseguido lo que había querido. La confrontación había comenzado, y estaba lista para pelear. Dentro de mí, la certeza ardía. Este era nuestro momento. La caída que se avecinaba no solo sería suya, sería un nuevo comienzo para nuestra familia. Ahora teníamos la oportunidad de reescribir nuestra historia. La sala estaba cargada de tensión después de mis palabras frente a la familia. Miradas de confusión y sorpresa se entrelazaron mientras cada uno comenzaba a procesar la revelación que había hecho. Lucía, que se creía intocable, parecía tambalear ante la verdad. ¿De qué hablas?, preguntó con voz entrecortada, intentando recuperar el control de la situación, pero el perfecto dominio que solía tener comenzaba a desmoronarse. Desde ahora, no permitiremos que continúe ocultándose la verdad sobre nuestro legado familiar, afirmé con fuerza, sintiendo cómo la determinación fluyó a través de mí. El susurro de murmullos creció y la atmósfera empezó a convertirse en un campo de batalla de palabras y emociones. Había despertado el interés de la familia y comenzaban a cuestionar el control que Lucía había ejercido sobre ellos durante tanto tiempo. Era un momento decisivo. Mientras hablaba, vi a Diego a mi lado, su rostro reflejando orgullo y renovada esperanza. Sabía que esto era más que una simple discusión, era una oportunidad de reconstruir lo que se había perdido. Finalmente, el abogado, presente para el apoyo legal, se presentó, y mi corazón se llenó de valor. Si tenemos que hablar de nuestro legado, hagámoslo correctamente, dije mientras recababa los documentos y evidencias que respaldaban nuestras reclamaciones. Los rostros familiares, que alguna vez se vieron distantes, empezaron a acercarse a nosotros, escuchando y interesándose por lo que teníamos que decir. La historia familiar, una narrativa que había estado relegada al silencio, comenzaba a resurgir. No solo luchábamos por unos terrenos, estábamos combatiendo el oligopolio de la historia que Lucía había mantenido con mano de hierro. Conforme la reunión avanzaba, cada vez era más claro que los lazos familiares podían volver a ser forjados. Las historias compartidas, las lágrimas y la risa comenzaron a sanar viejas heridas. Atrapada entre la indignación de los demás y la creciente revelación de la verdad, Lucía vio cómo su poder se desvanecía. «Esto es ridículo», balbuceó, pero la frágil seguridad que había mantenido por tanto tiempo se hallaba en crisis. En su lugar, los murmullos de la familia continuaron creciendo, expresando una nueva voluntad de restablecer la conexión entre todos. Los días que siguieron a la reunión transformaron nuestras vidas. Diego y yo trabajamos junto con el abogado, organizando cada detalle y asegurándonos de que nuestra demanda tuviera la fuerza necesaria para enfrentarse a Lucía. Ya no éramos las víctimas que una vez creímos ser, sino guerreros en busca de justicia. Cada noche,
Mientras revisábamos los documentos o cocinábamos, resonaba el eco de nuestras historias compartidas. La familia comenzó a replantearse lo que significaba el verdadero legado. La comprensión y el amor nacían de entre las cenizas del rencor. Hasta los parientes que parecían perdidos comenzaron a regresar a la mesa, dispuestos a retomar vínculos que habían estado despedazados por la manipulación. Finalmente, llegó el día en que debíamos presentar formalmente nuestra demanda. Con mi corazón acelerado, vestí mi mejor traje y miré a Diego, quien me sonrió con determinación. Cuando llegamos al despacho del abogado, una oleada de emociones me invadió. Era la culminación de una lucha que había comenzado en mi interior y que ahora se expresaba en el acto formal de reclamar un futuro que era nuestro por derecho. Las palabras del abogado resonaron en mi mente mientras el proceso se desarrollaba. Sabía que estábamos en el camino correcto y todo lo que había luchado por lograr estaba a punto de concretarse. Lucía ya no estaba al mando. La luz de nuestra verdad estaba iluminando el camino hacia la restauración familiar. En ese mismo día, la familia se había reunido una vez más, pero esta vez con el propósito de construir sobre la verdad, no de esconderse tras las mentiras. Incluso el silencio se había convertido en un espacio sagrado, donde podíamos aprender a escucharnos mutuamente de nuevo. Recordábamos los días felices, compartíamos risas y lágrimas, y empezamos a cerrar las brechas que una vez fueron interminables. La nueva vida que se erguía ante nosotros era una de esperanza y redescubrimiento. No solo habíamos buscado recuperar un legado material, habíamos restablecido la conexión esencial entre nosotros. Con cada conversación, con cada paso hacia adelante, sabíamos que habíamos comenzado una nueva historia, una reescritura de nuestras vidas marcada por el amor y la unión. Así, con el coraje de una madre y el apoyo de su hijo, reclamamos no solo las propiedades, sino también lo más importante, el vínculo familiar que se había perdido pero jamás olvidado. Esta era nuestra nueva vida. Habíamos florecido del sufrimiento y eso nos hizo más fuertes. Ya nada podría robarnos la oportunidad de construir nuestra historia, juntos, nuevamente. Fin de la historia.